¿Te imaginas engañar a la temible SS durante la Segunda Guerra Mundial? Werner Reitz lo hizo, un mago que burló la muerte en Mauthausen. Descubre su increíble historia y cómo escapó de las garras del régimen nazi. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, la Europa devastada por la guerra. En medio del caos, existía un hombre enigmático, Werner Reitz. Su historia, aunque poco conocida, es fascinante. Un joven brillante, con una mente privilegiada, capaz de resolver problemas complejos, casi mágicos, para muchos. Pero su vida no fue fácil, y desde muy joven se enfrentó a situaciones extremas que lo forjaron en un personaje excepcional, un sobreviviente nato. Su inteligencia era su mayor arma, una herramienta que le permitía navegar por situaciones desesperadas. No era un luchador físico, pero su agudeza mental lo convirtió en un maestro del engaño, en un estratega capaz de prever las jugadas de sus oponentes, incluso en los escenarios más peligrosos. Este don, que parecía casi sobrenatural, le permitió sobrevivir donde otros perecieron. Pero, ¿quién era realmente Werner Reitz? Un génieux incomprendido? Un simple sobreviviente? La respuesta, mi amigo, se encuentra en los detalles de su increíble vida. Una vida llena de desafíos, de escapes milagrosos, de momentos que parecen sacados de una novela de espías, pero que son la cruda realidad de un hombre excepcional que desafió las peores circunstancias de la historia. Piensa en Viena, a principios del siglo XX. Tú eres un niño, Werner, creciendo en una ciudad vibrante, llena de música y cultura. Imagina el aroma del café recién hecho en las calles empedradas, el sonido de los caballos galopando por los adoquines, y la belleza de los palacios imperiales. Tu infancia, antes de la sombra de la guerra, estaba llena de la promesa de un futuro brillante, un futuro que aún no sabías estaría marcado por la tragedia. Tu familia, aunque no pertenecía a la élite vienesa, te brindó una educación sólida. Aprendiste a apreciar el arte, la música y la importancia del conocimiento. Las largas tardes en la biblioteca familiar, rodeado de libros antiguos, forjaron en ti una curiosidad insaciable y un amor por el aprendizaje que te acompañaría a lo largo de tu vida, incluso en los momentos más oscuros. La Viena de tu juventud era un crisol de culturas, un lugar donde la innovación y el progreso convivían con las tradiciones arraigadas. Pero, en el horizonte, se avecinaba una tormenta. El ascenso del nazismo en Alemania proyectaba una larga sombra sobre Europa, una sombra que pronto oscurecería la brillantez de Viena y cambiaría para siempre el curso de tu vida. ¿Podrías imaginar lo que se avecinaba? Pero Viena no solo era música y café, ¿verdad? En medio de esa belleza, tú descubriste algo más, la magia. No fue un descubrimiento repentino, sino una fascinación gradual. Empezó con pequeños trucos de cartas, aprendidos de un vendedor ambulante en un mercado bullicioso. Luego, fueron los juegos de manos, la destreza que desarrollaste practicando horas y horas, perfeccionando cada movimiento hasta hacerlo casi imperceptible. La admiración de tus amigos, sus caras llenas de asombro, te impulsaron. El misterio, la ilusión de controlar lo imposible, te cautivaron. Ya no eran solo trucos, era un arte, una forma de expresión que te permitía conectar con la gente, sorprenderlos, transportarlos a otro mundo, aunque solo fuera por unos segundos. El escenario, al principio improvisado, se convirtió en tu lugar de poder. De los juegos callejeros pasaste a las pequeñas salas de espectáculos, donde aprendiste de los maestros, observando sus técnicas, estudiando su presencia escénica. Absorbiste todo como una esponja, cada gesto, cada palabra, cada mirada. El ilusionismo dejó de ser un hobby y se convirtió en tu pasión, tu camino, la forma en que expresabas tu ingenio y tu talento innato. El mago estaba emergiendo. Así que, de esos pequeños trucos callejeros, pasaste a escenarios más grandes. Recuerda la emoción, ¿verdad? El olor a terciopelo y madera vieja, la anticipación del público antes de que se abriera el telón. Tu magia, antes un pasatiempo, se convertía en algo más, algo profesional. Empezaste en pequeños locales de Viena, pero tu talento era innegable. La gente se quedaba boquiabierta. Pronto, tu nombre empezó a sonar. De Viena a Praga, de Budapest a Berlín, cada ciudad era una nueva conquista, un nuevo público cautivado por tu destreza. Los teatros se llenaban, las críticas eran excelentes, y tú, el mago, te convertías en una figura cada vez más reconocida. El aplauso resonaba, el dinero fluía, y el éxito parecía confirmar que habías encontrado tu verdadera vocación. No era solo la magia, era el carisma, la presencia escénica,
esa capacidad innata para conectar con la gente, para transportarlos a otro mundo con tus ilusiones. Eras más que un mago, eras un artista, un maestro del entretenimiento que cautivaba a las masas en la antesala de la tormenta. Tu ascenso fue meteórico, un triunfo en un mundo que, a pesar de la creciente oscuridad, aún apreciaba el brillo de la ilusión. Pero la euforia del escenario empezó a desvanecerse. De repente, las risas se silenciaron, el terciopelo se sintió pesado, y la madera vieja, fría. La sombra del nazismo se alargaba, oscura y amenazante. Recuerda esos primeros carteles. Tú, esos símbolos ominosos que empezaron a aparecer por todas partes, reemplazando la alegría con una inquietante sensación de miedo. La propaganda, sutil al principio, se volvía cada vez más agresiva, impregnando el aire con un olor a miedo y represión. Las leyes empezaron a cambiar, restrictivas, opresivas. Los chistes judíos, antes parte de tu repertorio, ahora eran peligrosos. La libertad, antes tan natural, se convertía en un lujo inalcanzable. ¿Recuerdas el silencio incómodo en los cafés, la mirada furtiva de tus amigos, la creciente sensación de que cualquier palabra dicha en voz alta podía tener consecuencias terribles? La atmósfera se volvía cada vez más tóxica, impregnada de miedo y desconfianza. El antisemitismo se extendía como una plaga. Los judíos eran despojados de sus derechos, marginados, perseguidos. Tú, como tantos otros, observabas con horror el ascenso de un régimen que prometía orden pero traía consigo el caos y la destrucción. El miedo se filtraba en cada conversación, en cada silencio, en cada mirada. Sentías la presión, el peso de lo que se avecinaba, una tormenta que amenazaba con tragarse todo lo que conocías. La amenaza se cernía. Recuerda, tú eras un mago, un ilusionista, y tu primer encuentro con la SS no fue en un escenario brillante, sino en una calle oscura y fría de Viena. Un oficial, imponente y con la mirada penetrante, te detuvo. Tu corazón latía con fuerza, pero la máscara de la calma te protegió. ¿Qué harías? La respuesta, un truco de magia improvisado, una distracción tan rápida como un destello. Una sonrisa, una moneda que desaparecía, y de repente, te encontrabas caminando de nuevo, libre. Pero la suerte no siempre te sonreía. Otro encuentro, esta vez más peligroso. Un control de identidad en una estación de tren abarrotada. Los documentos falsos, un riesgo calculado. Tu corazón se aceleraba, pero mantuviste la compostura. La mirada fría del oficial recorrió tus papeles, un instante que pareció una eternidad. Luego, un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento, y pasaste. El alivio fue inmediato, una oleada que te inundó de pies a cabeza. Aprender a desaparecer, a fundirse con la multitud, fue tu mejor defensa. Te moviste como un fantasma entre las sombras, utilizando tu conocimiento de la ciudad, los callejones ocultos, las rutas menos transitadas. Cada paso era un desafío, cada esquina un posible encuentro con la muerte. Pero tú eras un maestro del engaño, un ilusionista que jugaba a un juego mortal, con la vida como apuesta. Pero la amenaza no te paralizó, tú seguías siendo Werner, el mago. En la oscuridad de Viena, tu magia se transformó. Ya no era solo entretenimiento, sino una herramienta de supervivencia, un hilo invisible que conectaba a los desesperados con la esperanza. ¿Recuerdas esos pequeños actos, esos gestos casi imperceptibles que salvaron vidas? Un pase mágico que ocultaba un documento falso, una distracción con cartas que permitía a alguien escapar de una redada, una ilusión que desviaba la atención de los guardias nazis. Tu ingenio, afilado como una navaja, te permitía tejer una red de silencio y complicidad. Un código secreto en tus trucos de magia, una palabra clave susurrada durante una actuación improvisada, una mirada cómplice que decía más que 1000 palabras. Así, sin hacer ruido, sin levantar sospechas, ayudabas a otros a huir, a esconderse, a sobrevivir. Cada truco era una pequeña victoria contra la oscuridad, un destello de luz en medio de la noche. Recuerda la noche en que, con un simple juego de manos, desactivaste una bomba destinada a un hospital clandestino. O aquella vez que, usando tus habilidades de prestidigitación, cambiaste las etiquetas de los alimentos en un tren de prisioneros, enviando raciones más nutritivas a quienes más las necesitaban. Tú, el mago, eras un ángel de la guarda invisible, protegiendo a los débiles con ingenio y valentía. Tu magia era discreta, pero su impacto era devastador para el opresor y vital para los oprimidos. Invisible a los ojos de la SS, tú comenzaste a tejer una red. Un contacto aquí, una promesa allí. Un antiguo compañero de universidad, ahora miembro de la resistencia austríaca,
te proporcionó documentos falsos. Recuerdas el miedo, la adrenalina, la sensación de estar constantemente al borde del precipicio, pero también la esperanza que cada nueva conexión traía consigo. Cada aliado era un eslabón vital en la cadena que te alejaría del horror de Mauthausen. Esa red, tejida con hilos de confianza y riesgo, se extendió más allá de Viena. Un antiguo profesor, ahora refugiado en Suiza, te ofreció un pasaje seguro a través de los Alpes. La ayuda llegó también de lugares inesperados. Un sacerdote católico, compasivo y valiente, te proporcionó refugio en su iglesia, un oasis de paz en medio del caos. Era un juego de sombras, de silencios y susurros, donde cada encuentro era una apuesta arriesgada. Tu magia, ahora transformada en astucia y estrategia, te permitió navegar por este laberinto mortal. Cada contacto era un nuevo desafío, cada encuentro un paso más hacia la libertad. La red era frágil, pero también increíblemente poderosa, una demostración de la solidaridad humana en los momentos más oscuros. Tú, el mago, habías creado tu propia magia de escape, una ilusión de supervivencia tejida con la ayuda de personas extraordinarias. Documentos falsos, una identidad prestada, todo estaba listo. La noche era oscura, ideal para tu operación. Te deslizaste entre las sombras, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada esquina, cada callejón, era un desafío, un paso más hacia la libertad. La Gestapo te buscaba, pero tú eras un fantasma, un susurro en la oscuridad. Llegaste al punto de encuentro. Tu contacto, un viejo amigo de la universidad, te esperaba con una mirada seria. Te entregó un paquete discreto, ropa nueva, dinero, y lo más importante, un pase de tren que te llevaría lejos de Austria. El riesgo era inmenso, pero la oportunidad de escapar de las garras de la Gestapo era aún mayor. El tren rugió a tu lado, un monstruo de acero que te prometía la salvación. Subiste a bordo, mezclándote con los otros pasajeros, tu corazón aún palpitando con la adrenalina de la huida. Cada vagón, cada parada, era una prueba, una posibilidad de ser descubierto. Pero tú eras astuto, habías aprendido a sobrevivir en las sombras. Durante el viaje, la tensión fue insoportable. Cada mirada, cada pregunta, te ponía en alerta. Pero tú mantuviste la calma, fingiendo ser un ciudadano común, un viajero más. Finalmente, llegaste a tu destino, a salvo, por ahora. Tu escapada había sido arriesgada, pero lo habías logrado. Habías burlado a la Gestapo. El portón se abrió, y te encontraste con un panorama que te heló la sangre. Mauthausen. Un mar de barro, alambre de púas, torres de vigilancia. El aire mismo olía a muerte, a desesperación, a miedo. La mirada vacía de los prisioneros, esqueletos andantes, te golpeó con la fuerza de una bofetada. Sentías el peso de la muerte en cada respiración, la amenaza palpable en cada sombra. El rugido de los perros, los gritos de los capos, el eco de los golpes, todo se mezclaba en una sinfonía de terror. Cada paso que dabas era una confirmación de tu pesadilla. Te despojaron de tus pocas pertenencias, te raparon la cabeza, te marcaron con un número. Te convertiste en un número, en una pieza más de este infernal engranaje. La primera noche fue un tormento. El frío, el hambre, la falta de higiene. El miedo a lo desconocido, a la brutalidad de los guardias, a la muerte misma. Pero en medio de ese horror, algo en ti se negaba a romperse. Una chispa de esperanza, un fuego interior que te empujaba a sobrevivir, a desafiar la muerte misma en ese infierno. El hambre era un monstruo constante. Recuerdo el sabor del pan de poca calidad, casi polvo, una ración mínima que se convertía en una batalla por la supervivencia. Cada migaja era un tesoro, cada sorbo de agua, una victoria. Dormía sobre una cama de madera dura, fría y húmeda, con la sensación de que el frío se te metía hasta los huesos. El cansancio era un peso inmenso que te aplastaba al final de cada agotadora jornada de trabajo. Las enfermedades eran un enemigo silencioso, mortal. La tuberculosis, el tifus, la disentería. Veías como tus compañeros caían, débiles y sin fuerzas, arrastrados por la muerte. La falta de higiene, la alimentación deficiente, el frío, todo contribuía a la propagación de estas plagas. El miedo a enfermar era tan grande como el hambre, porque significaba la muerte segura. El trabajo era inhumano. Piedras, piedras y más piedras. Cargarlas, transportarlas, sin descanso, bajo la mirada impasible de los guardias. Un esfuerzo titánico que te dejaba sin fuerzas, con los músculos doloridos, las manos ensangrentadas.
Un trabajo que te robaba el alma, un trabajo que te acercaba a la muerte con cada pala de tierra movida. Pero tú seguías adelante, por un instinto de supervivencia. Pero el hambre no era lo único que acechaba. En esos momentos de desesperación, la magia, mi magia, se convirtió en mi arma secreta. Recuerda, yo era ilusionista antes de la guerra, y esas habilidades que parecían inútiles ahora se transformaron en una herramienta de supervivencia. Un simple truco de cartas podía distraer a un guardia, un poco de prestidigitación podía desviar la atención de un capataz hambriento de poder. A veces, un truco bien ejecutado significaba la diferencia entre una paliza y un plato extra de sopa. Aprendí a leer a la gente, a percibir sus debilidades y sus miedos. La magia no era solo una ilusión, era una herramienta psicológica, un arma de engaño que me permitía manipular situaciones a mi favor, una forma de crear una pequeña burbuja de seguridad en medio del caos. Recuerdo una ocasión en particular. Un guardia nuevo, inexperto, fascinado por mis trucos. Lo entretuve con una serie de ilusiones, mientras mi compañero, con sigilo y astucia, conseguía herramientas para un escape planeado. La magia, en ese contexto, no era un juego, era una cuestión de vida o muerte. Era la diferencia entre la supervivencia y el olvido. Esas habilidades, que antes me servían para el entretenimiento, ahora se convertían en una herramienta de supervivencia. Recuerda, tú estabas en un infierno, y la solidaridad era el único calor. En medio de la brutalidad, encontré camaradería inesperada. Un zapatero viejo, con manos callosas pero un corazón inmenso, me enseñó a coser un poco, a reparar mi ropa raída. Él me protegió de los capataces más crueles, con su mirada de acero y la fuerza silenciosa de la experiencia. Había un panadero, un hombre corpulento que parecía invencible, que compartía su ración de pan, aunque escasa, con los más débiles. Su sonrisa, aunque rara, era un faro de esperanza en la oscuridad absoluta. Y luego estaban los jóvenes, los que aún conservaban la chispa de la rebeldía en la mirada, que me ayudaban a distraer a los guardias con pequeños juegos de manos, mientras yo hacía mis trucos de magia, siempre arriesgados, siempre necesarios. Eran lazos frágiles, tejidos con hilos de esperanza en un lugar donde la desesperación amenazaba con devorarlo todo. Pero esos lazos, tan débiles como parecían, me sostuvieron. Me dieron fuerzas para seguir adelante, para sobrevivir un día más, para mantener viva la llama de la resistencia en mi corazón. Y tú debes saber que, a pesar del terror, la humanidad florece en los lugares más inesperados. Así que ahí estaba, entre la desesperación y la esperanza, pensando en cómo escapar de ese infierno. No era solo cuestión de huir, sino de hacerlo con inteligencia. Necesitabas un plan, algo audaz, algo que te diera una mínima posibilidad de sobrevivir. Empezaste a observar, a analizar cada detalle de la rutina diaria del campo, cada guardia, cada movimiento, cada punto débil en la seguridad. Tu plan necesitaba précision. Cada paso debía estar calculado. No podías depender de la suerte. Habías visto a muchos intentar escapar, y pocos lo lograban. La mayoría morían en el intento. Así que, tú te concentraste en crear un plan de escape que minimizara el riesgo, aprovechando las sombras, la confusión, cualquier distracción que pudiera ofrecerte la oportunidad de escapar. Era cuestión de tiempo, de paciencia, de esperar el momento oportuno. Necesitabas aliados, aunque la confianza era un lujo que casi no podías permitirte. Pero sabías que solo, tus posibilidades eran casi nulas. Tenías que encontrar a alguien en quien confiar, alguien con las mismas ganas de sobrevivir, alguien que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo contigo. El plan era arriesgado, casi suicida. Pero era tu única esperanza. Cada detalle contaba, cada paso estaba medido, cada segundo era vital. Era una cuestión de vida o muerte, y tú, estabas dispuesto a jugarte todo por una oportunidad de libertad. Estabas a punto de poner en marcha tu audaz plan de escape, y solo el tiempo diría si funcionaría. Y entonces, llegó la noche de la huida. Recuerda la tensión, la adrenalina recorriendo tu cuerpo. Cada sombra era un enemigo, cada ruido, un latido de esperanza o de miedo. Te deslizabas entre los barracones, con el corazón en la garganta, guiado por la intuición y por la promesa de la libertad. La fuga fue un éxito. La sensación de aire fresco en tus pulmones, después del hedor del campo, fue indescriptible. La tierra bajo tus pies, un nuevo comienzo. ¿Recuerdas ese primer instante de libertad, la emoción, la incredulidad? Pero la guerra aún te perseguía. Había que sobrevivir. Después de la huida, la reconstrucción fue lenta y dolorosa. Tuviste que reinventarte,
encontrar un nuevo lugar en el mundo, un nuevo nombre, incluso. Pero tú, Werner, eras un mago, no solo de ilusiones, sino también de la supervivencia. Te adaptaste, aprendiste, y reconstruiste tu vida, ladrillo a ladrillo. Tu escape de Mauthausen no fue solo una hazaña personal, sino un símbolo de resistencia. La historia de tu ingenio, de cómo un mago engañó a la muerte, trascendió las alambradas del campo de concentración. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como tú, vivieron el horror de la guerra. Tu valentía inspiró a muchos, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la inteligencia y el coraje pueden abrir un camino hacia la libertad. Después de la guerra, tu relato se convirtió en un testimonio invaluable del Holocausto. Sirvió como una advertencia contra el odio y la intolerancia, un recordatorio de las atrocidades que la humanidad es capaz de cometer. A través de tu historia, las generaciones futuras aprendieron la importancia de la lucha contra la injusticia y la defensa de la libertad. Tu legado no reside solo en tu supervivencia milagrosa, sino en el mensaje de esperanza y resiliencia que llevaste al mundo. Inspiraste a artistas, escritores y cineastas a contar tu historia, perpetuando así tu lucha contra la opresión. Hoy, tu nombre es sinónimo de coraje y perseverancia, un ejemplo para quienes enfrentan adversidades. Espero que hayas disfrutado de la historia de Werner Reitz. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas sobre su increíble supervivencia?